Hola, saludo cordial, bienvenido al curso de la fe de Jesús. Vamos a estudiar en esta ocasión la lección número 32 que se titula El don profético. Oremos para pedir la dirección de Dios en oración. Querido y amoroso Padre que estás en la altura de los cielos, ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La pregunta número 1 dice: ¿cómo Dios se comunicaba con el hombre en el Edén? Génesis 3, versículo 9 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cómo Dios se comunicaba con el hombre en el Edén? Directamente le hablaba, cara a cara. La pregunta número 2: ¿cómo se ha comunicado Dios con el hombre generalmente desde su caída? Oseas 12, versículo 10 dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Cómo se ha comunicado Dios con el hombre generalmente desde su caída? Por medio de profetas. La pregunta número 3: ¿qué cosas pertenecen a Dios y cuáles a nosotros? Deuteronomio 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué cosas pertenecen a Dios? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Y cuáles a nosotros? Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. La pregunta número 4: ¿a quién Dios revela sus secretos? Amós 3, versículo 7 dice: porque no hará Jehová el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿A quién Dios revela sus secretos? A sus siervos los profetas. La pregunta número 5: ¿cómo el Señor se revela a sus profetas? Números 12, versículo 6 dice: y él les dijo: oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. ¿Cómo el Señor se revela a sus profetas? Con visiones y sueños. La pregunta número 6: ¿bajo qué influencias los profetas de la antigüedad hablaron? Segunda de Pedro 1, versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Bajo qué influencia los profetas de la antigüedad hablaron? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta número 7: ¿cómo nos llega la revelación profética? Apocalipsis 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo nos llega la revelación profética? Dios la da a Jesucristo. Jesucristo la da a su ángel y su ángel la da al profeta. La pregunta número 8: ¿cómo fueron preservadas las palabras del Señor a sus profetas? ¿Cómo fueron preservadas las palabras del Señor a sus profetas? Daniel 7, versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Apocalipsis 1, de versículo 10 al 14 dice: yo estaba en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cómo fueron preservadas las palabras del Señor a sus profetas? Los profetas escribían sus sueños y visiones, y Dios les mandaba que escribieran. Por eso dice el texto. Dice, escribe en un libro lo que ves. La pregunta número 9. ¿Qué fue predicho a través de Joel? Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué fue predicho a través de Joel? Que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, y profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La pregunta número 10. ¿Qué pruebas deben ser aplicadas a los profetas? Deuteronomio 18, versículo 22 dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y de Deuteronomio 13, del 1 al 4 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué pruebas deben ser aplicadas a los profetas? Si se cumple lo que dijo en el nombre de Jehová. La otra prueba es que si está sujeto a los mandamientos de Jehová. Porque en el caso de que diga algún prodigio a algún profeta y se cumple, pero te manda a violar la ley de Dios, entonces no creáis ni lo hagáis. La pregunta número 11. ¿A qué nos exhorta el Señor? Segunda de Crónicas 20, versículo 20 dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando de pie dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿A qué nos exhorta el Señor? Que creamos en Jehová nuestro Dios y estaremos seguros. Y creamos a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuál es mi resolución en este estudio? Creo que Dios se comunica mediante sus profetas. Deseo conocer la revelación profética y reconozco que debo creer el testimonio de los profetas de Dios. Yo lo acepto. ¿Tú lo aceptas? Te invito a que te suscribas a mi canal. Dios te bendiga y te guarde.